Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Blanc, los saludo desde la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y en esta ocasión me gustaría hablar sobre algunas propuestas importantes, digamos, de la escena iberoamericana. Claro, podrían ser cientos de las mismas, me parece que en el continente, obviamente, y considerando también España, estilos musicales como el rock, como la electrónica, como el hip hop, como la canción, como la música de fusión. Bueno, en ellos hay exponentes que vale mucho la pena descubrir, conocer, revisitar. Pero voy a destacar a 5 en lo particular. Y primero nos vamos a ir al sótano del continente, hasta el sur, y de la escena argentina, que también obviamente tiene muchas figuras, tanto clásicas como emergentes. Me gustaría hablar de Juana Molina, esta compositora, cantante, quien es de cierto modo, por una parte, una productora, pero también es una especie como de trovadora. Hace canción, pero quizás lo más interesante, más allá de las melodías y las letras, uno de las virtudes que me parece que podemos subrayar de su trabajo es la producción de texturas sonoras, sobre todo trabajadas a través de la electrónica. Por lo tanto, es una canción como muy contemporánea, muy interesante. Tiene aproximadamente unos 8 álbumes, comenzó a hacer cosas a finales de los 90. De hecho, su primer disco salió con un sello de música electrónica que en aquel entonces dio a conocer algunos trabajos de la vertiente electrónica, pues, de Gustavo Cerati, con aquellos compinches, con aquellos socios como Flavio Sechetto, en paz descansen ambos, y Leandro Fresco. Pero bueno, después sucede una cosa muy interesante con el trabajo de Juana Molina, porque más que ser valorado en la Argentina, ha sido valorado muy, fuera, pues, o sea, que su país, y sobre todo por países de habla en inglés. En principio firmó para el sello Domino Recordings, sentando como un precedente muy claro. No es muy común que un compositor, cantante que cante en español sea firmado por estos sellos. Y después pasó al sello Cram Discs, un sello con sede en Bélgica, que también es un sello como muy importante, pues, de músicas contemporáneas. Y bueno, distinguirla me parece que es una voz muy vigente, que tiene 2 décadas como trabajando, y sobre todo yo también subrayaría esa gran capacidad para generar texturas sonoras a través de la electrónica. Subimos un poquito en el continente y nos vamos con un proyecto, nos iremos hacia Colombia y vamos a hablar de este trío llamado Los Pirañas, que está integrado por 3 estupendos músicos. Uno de ellos un gran etnomusicólogo, que es Mario Galeano. Los otros 2 son Eblis Álvarez, quien es un estupendo guitarrista, y Pedro Ojeda, un percusionista. Los 3 conforman este trío, como ya dije, llamado Los Pirañas, que lo que hace sobre todo es indagar en las vertientes de la cumbia amazónica, la cumbia psicodélica. Pero además hay una cosa muy curiosa, que es que cada uno de ellos, tanto Mario como Eblis como Pedro Ojeda, tienen sus propios proyectos, y me gustaría también hablar un poquito de ellos, sugerir que los descubran, que los conozcan, que los escuchen. En el caso, pues, de Mario Galeano, él está al frente de Frente Cumbiero, un proyecto que también hizo un disco muy interesante con Matt Professor, en una especie de fusión entre la cumbia y el dub. Y también trabajando con Will Holland, este productor británico, a quien mejor conocemos como Quantic, hizo proyecto llamado Onda Trópica, en el que ambos quieren rescatar algunos de los talentos más consagrados de ciertas músicas en Colombia, un poco como si fuera el Buenavista Social Club, pero digo, pues, llevado a Colombia. El primer volumen eran figuras de la música tropical, entre otros Nidia Góngora, esta cantante de color bastante conocida en ese país y también fuera de él. Pasamos a Eblis Álvarez, quien tiene su proyecto Meridian Brothers, que también hace cosas muy interesantes, experimentando con la cumbia y también yendo hacia otros ritmos de la gran tradición musical colombiana. Y Pedro Ojeda, por su parte, tiene un proyecto llamado Romperrayo, en el que de igual manera explora sonoridades cercanas a la cumbia, tanto desde las grandes tradiciones, pues, de la cumbia clásica del continente, como otras cosas que suenan de verdad muy experimentales. De ahí nos vamos hacia Perú. Vamos a destacar a un grupo que hace poco, de hecho, estuvo en Guadalajara, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Me refiero a Nova Lima, que lo que ellos hacen, bueno, Nova Lima surge como una serie de productores electrónicos con una cierta complicidad en el interés que tenían todos ellos de los ritmos afroperuanos. Entonces, Grimaldo, Rafa y Pedro, quienes son los 3 que quedan al frente, pues, del proyecto, han estado como trabajando con músicos
que conocen muy bien estos ritmos afroperuanos, y ellos lo que hacen es trabajar básicamente bases electrónicas. Es una fusión muy clara que de alguna manera, digamos que responde a esa gran tradición de electrónica latinoamericana, surgida allá, digamos, a finales de los años 90, con este productor británico que se fue a vivir a Colombia, Richard Blair, quien formó Sidestepper, y que contagió a una serie de productores electrónicos a lo largo del continente que comenzaron a fusionar beats electrónicos con ritmos tradicionales. Caso concreto, Nortec en México, Bajo Fondo o Gotham Project en Argentina y en Francia, Nortec haciéndolo con la música norteña mexicana, Bajo Fondo y Gotham Project con el tango, y hay otra serie de ejemplos también como muy interesantes en ese campo. Hay que decir, bueno, que Nova Lima tiene por ahí de unos 8 discos. Yo recomiendo sobre todo Afro, el segundo, que es un disco que ejemplifica muy bien esa fusión súper interesante entre música afroperuana y ritmos, beats electrónicos. Y en el último álbum, un disco llamado Chusay, ellos giraron un poquito para experimentar también e indagar en lo que se conoce como la música andina. De ahí brincamos ahora hacia Brasil, y quiero destacar una figura en lo particular, que es un estupendo guitarrista, uno de los grandes guitarristas contemporáneos de ese país, con una larga tradición en el cultivo, en el gusto por experimentar con ese instrumento en particular. Pero que también ha hecho cosas en producción y que tiene una serie de grupos muy interesantes. Me refiero a Kiko Dinucci, quien tuvimos ya también como invitado aquí en Guadalajara en una edición de la Feria Internacional de la Música. Kiko Dinucci ha conformado algunos proyectos, uno de ellos se llama Metá Metá, junto a una cantante de color muy buena que también tiene un trabajo particular propio, que es Yusara Marsal. Hacen una especie como de rescate de sonidos tradicionales de Brasil, cuyo inventario sonoro es verdaderamente vasto, abundante, con una mezcla con rock. También es parte de un colectivo llamado Paso Torto, que recomiendo mucho, en el que está al lado de otras figuras de la música brasileña, que también tienen sus proyectos en lo particular. Son Marcelo Cabral, Rómulo Froes y Rodrigo Campos, acompañados obviamente por Kiko Dinucci, quien ha sabido darle un sonido muy particular a su guitarra. Podríamos compararlo y decir que es una especie como de Jimi Hendrix de la música brasileña contemporánea. Él fue parte de estuvo también colaborando en ese mágico disco, en los últimos, no son los últimos dos, pero sí los dos de los últimos discos de esta gran cantante ya fallecida, Elsa Soares, que es una figura impresionante de la música brasileña, con una historia para llevarla al cine. Ahí está muy presente la guitarra de Kiko, y en los años más recientes ha hecho discos ya como solista, firmados con su nombre de pila. Recomiendo Cortes Curtos, que es un disco más de guitarra eléctrica, o Rastilo, que es un disco más donde Kiko Dinucci experimenta y hace canción con la guitarra acústica. Un músico que de verdad vale mucho la pena conocer. Y brincamos el Atlántico para destacar a la última agrupación de la que me gustaría hablar en esta ocasión, que son Los Planetas, de Granada, España, pero que también tienen trabajos individuales cada uno de sus integrantes. Los Planetas es una agrupación que está haciendo cosas desde los años, ¿qué será? Desde los años 90, me parece, quizás 80. En México publicó su primer álbum, ese subsello de Culebra llamado Los Aferrados. Bueno, y desde entonces, a la fecha han venido haciendo cosas con el rock, sobre todo, aunque en una etapa más reciente lo que han estado experimentando es una especie como de híbrido muy interesante entre el rock y el flamenco. Ahí, Jota, quien es su compositor de cabecera, su vocalista, él también ha participado en otra serie de proyectos. Grupo de Expertos Sol y Nieve es uno de ellos. Ha hecho, junto con los otros integrantes de Los Planetas, o algunos de ellos, acompañado de una figura importante del flamenco contemporáneo, el Niño de Elche, un proyecto llamado Fuerza Nueva, que también fusiona con más rabia todavía, o con más determinación, flamenco y rock. Y también, ha hecho algunas cosas colaborando con una larga lista de músicos, de proyectos musicales contemporáneos en España. Luego están Florent y Vanin, que conforman la otra parte del Cuarteto de los Planetas, quienes también trabajan un experimento de música electrónica colaborando con talentos de Latinoamérica. Hay un puente ahí como bien interesante. Lo que hacen ellos es generar beats electrónicos o beats que tienen que ver un poco con un pop independiente bastante interesante, y han colaborado
por ejemplo, con Javiera Mena, la chilena, han colaborado con Diosque, entre otros talentos, y hacen una especie como de canción electrónica que vale mucho la pena conocer. Así que bueno, pues ahí están, Juana Molina, Kiko Dinucci, Nova Lima, Los Planetas y Los Pirañas, 5 proyectos que me parece que son un ejemplo muy claro de la gran diversidad musical que se cocina hoy en Iberoamérica. Y que bueno, y que siguen alimentando estilos que quizás no son los que están más en boga hoy en día, con el auge, por ejemplo, de las músicas urbanas, pero que sí siguen desarrollando nuevos sonidos y proponiendo nuevas aventuras sonoras. Gracias.